que el Señor lo considera a usted su templo? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Bueno, esta palabra es muy seria, mis hermanos. Es muy seria. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver del diseño, la construcción y el propósito de ser templo. La palabra templo originalmente en el idioma original que se escribió en la escritura, hierón, es con lo que se hace mención a un lugar que se considera sagrado, templo. Sin embargo, en la escritura tiene varias connotaciones, varias analogías. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a su cuerpo físico que resucitaría, cuando fue cuestionado por los judíos el día que sacó a los mercenarios, a los mercaderes del templo a latigazos, evidentemente esta actividad que hacían en el templo estos mercaderes era avalada por los sacerdotes. Era un negocio lo que hacían dentro de la iglesia. Cualquier similitud con lo que vemos ahora es mera coincidencia, ¿verdad? En algunos lugares que se dicen cristianos. Pero bueno, Jesucristo, ¿qué dijo? Mi casa tenía que ser llamada casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones, y lo sacó. En Juan 2:18 dice: y los judíos le preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? O sea, ya que te atreves a todo lo que estás atreviéndote, pues ¿por qué? Dinos. Y Jesús les responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Imagínense la cara de los judíos, de los sacerdotes. Entonces le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú dices que en 3 días lo levantarás. Dice, pero él se refería ¿a qué? Al templo de su cuerpo. Destruyan este templo. ¿Cuál es la señal que les estaba dando? La señal de que él iba a resucitar. Le preguntaron: ¿qué señal nos das? Pablo usó la palabra templo de diversas formas, por ejemplo, como el cuerpo, la vida misma del creyente. En 1 Corintios 3:16 dice de esta manera: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Híjole, esta pregunta yo siento que es como para nosotros también, ¿sí o no? Porque le está hablando a la iglesia. Yo la voy a repetir así como para nosotros, haga la propia. ¿Saben ustedes que son templo de Dios? ¿Sí o no? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora vamos al 17. Ya dijeron que sí, que conste. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. A ver qué sintió. Porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Ahora, ¿de cuántas maneras se destruye el templo? De muchas, mis hermanos. Con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestros malos hábitos, todo aquello que afecta a la santidad de Dios, todo aquello que tú sabes, porque sí sabes, ya hemos hablado mucho al respecto, que sí sabemos ofende a Dios, está fuera de su voluntad y que queremos justificar, pero no podemos, que queramos. Bueno, ahí nosotros vamos destruyendo el templo. Esas actividades, esos malos hábitos, esos vicios, esa perversión, esa corrupción, todo eso va destruyendo el templo. Dice, porque santo es el templo del Señor. También Pablo lo usó como una forma de identificar a la iglesia. Dice en Efesios 2:20, yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada por los términos, son un poco más simples, más sencillos. Dice Efesios 2:20, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa esto? El fundamento, ¿quién es? Cristo. ¿Quiénes profetizaron a Jesucristo desde el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Quiénes caminaron con Jesucristo y enseñaron lo que Él les dejó como un legado? Los apóstoles. Entonces, en ese fundamento, les dice Pablo, ustedes han sido edificados, siendo Jesucristo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un ¿qué? Templo santo en el Señor.
¿Por qué tomar tan en serio el que el Señor nos considere templos? Porque necesitamos entender que cada alegoría al templo tiene una relación directa, así como una sombra, con el diseño y la construcción del tabernáculo de reunión. Y esto es muy interesante porque es en alusión a la divinidad de Jesucristo. Allí en ese templo, en ese tabernáculo, está expresada a través de los materiales, de la forma como se construyó, la santidad, el carácter, los atributos de Jesucristo, su obra de redención. Todo está ahí, mis hermanos. Pero como todo tiene un lado oscuro, hay quien construye distinto. O sea, así es como construye el Señor. Y el hombre desde el principio se ha revelado a la soberanía y a la voluntad de Dios, ignorando su orden, siempre tratando de hacer, de construir a su manera, con sus recursos, sus fuerzas, confiando en sus argumentos. Y mire como un ejemplo nada más, en Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos le sirvieron como piedras. Quiero que se quede, que deje esta imagen en su mente, porque la vamos a tocar después. Vamos a hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. Y los ladrillos le sirvieron como piedras, y el asfalto le sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Y ese ha sido ahora sí que el anhelo, el deseo, la obsesión del hombre: construir a su manera, hacerse un nombre y tomar posesión de lo que no le corresponde. El hombre en su condición natural, mis hermanos, estoy hablando de esa soberbia natural, no es capaz de reconocer, de aceptar, ni mucho menos obedecer los mandamientos de Dios. Y le gusta actuar por su cuenta, justificando siempre sus razonamientos, sus obras, intentando demostrar una autonomía inexistente, porque el hombre no puede ser autónomo ni independiente, aunque quiera, aunque se afane. Sin embargo, en esa necesidad de sostener esa engañosa independencia, debido a la estrechez de pensamiento humano, pues defiende y justifica todo tipo de argumentos con tal de implantar su manera de vivir. Pero lo más absurdo y puedo decir paradójico es que en ese afán establece formas de culto. A lo largo de la historia ha establecido formas de culto supuestamente dirigidas a Dios, pero totalmente en contra del diseño, del orden y de la voluntad de Dios. O sea, de alguna manera todo lo que hace dice que es para el Señor, pero siempre lo quiere hacer a su manera. Y de ahí la impresionante cantidad, la diversidad de religiones, de filosofías, de movimientos espirituales, que todos dicen que son dirigidos a Dios, que creen en Dios, pero no tienen en sí mismas el diseño, el orden y sobre todo el deseo de obedecer a Dios. Prueba de ello, mis hermanos, es la condición de la humanidad, de querer siempre hacer las cosas a su manera. ¿Cuál es la condición? Cada vez más decadente en todos los ámbitos sociales, políticos, religiosos, donde, mire lo que voy a decir, no es con el afán de ofender, pero mire, la hipocresía, el egoísmo, la avaricia y la corrupción son maquilladas de progreso, igualdad, buena voluntad y derechos humanos. Así se las gasta el hombre para establecer sus estatutos, sus preceptos, sus pensamientos. Sin embargo, Dios continúa extendiendo su misericordia,
sosteniendo con paciencia al hombre, a pesar de su rechazo, de su desobediencia. Y esto lo hará hasta que no regrese nuestro Señor por la iglesia, hasta el final de los días. Por eso para nosotros los creyentes es muy importante comprender lo que desde el principio ha representado para Dios su templo. Es el lugar donde Él desea habitar. En Éxodo 20:22, este pasaje corresponde cuando Moisés acaba de darles los 10 mandamientos, los mandamientos que recibió en el monte Sinaí. Y el Señor empieza a dar instrucciones en cómo debe ser la adoración a Él, cómo se tiene que acercar el hombre a Él, a Dios. Y en Éxodo 20:22 dice: el Señor dijo a Moisés, dile esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. O sea, ellos fueron testigos de cómo Moisés recibió las tablas, ¿verdad? Dice: no harán de mí ni dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Vaya al 25, dice: y si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas, las profanarás. No había leído ese pasaje, a lo mejor no le había puesto mucha atención. ¿De qué manera el Señor está especificando? Se debe acercar el hombre a Él y debe edificarle un altar. Ahora vaya conmigo a Éxodo 25. ¿Ya lo tiene? El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomará mi ofrenda. O sea, de manera voluntaria, usted lo debe leer ahí. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas en rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y el pectoral, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. ¿Quién fue el que estableció el diseño, mis hermanos? Dios. ¿Quién estableció la manera de construir? El Señor. Ahora vamos a otro pasaje. Ahora, esto que acabamos de leer en el tabernáculo, cada elemento, mis hermanos, tiene que ver con el carácter de Jesucristo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo hemos enseñado. En su debido tiempo vamos a poder darles una enseñanza más acerca del tabernáculo, que es algo hermoso, es algo maravilloso, mis hermanos. Pero ahí está la esencia de Cristo en ese tabernáculo. Ahora acompáñeme a Primera de Crónicas 22:11. ¿Cuál es el contexto? David está a punto de entregar el Espíritu. El rey David, consciente de su partida, está dejando un legado a su hijo Salomón. Ahora vea de qué manera lo hace. Primera de Crónicas 22, versículo 11, a partir del versículo 11. Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios como Él lo ha dicho. ¿Se fija cómo David tenía bien claro esto? O sea, David sabía lo que había representado la construcción del tabernáculo. Dice: que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel cumplas la ley del Señor tu Dios.
Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate, cobra ánimo, o sea, sé valiente. No temas ni desmayes. Ahora viene, toma en cuenta que yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa del Señor. Aquí vienen los equivalentes a lo que ustedes ven ahí como talentos, o sea, los equivalentes de las monedas en aquella época. Aquí esta versión ya los trae hechos y se van a asombrar. Dice, he aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 3,600 toneladas de oro. ¿Se imagina cuánto es eso? 33,000 toneladas de plata, muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes tú añadir más. Tú cuentas con muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, de plata, de bronce y de hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra y que el Señor esté contigo. Bueno, el primer pasaje correspondió a las instrucciones que Dios le dio a Moisés para la preparación de cómo iban a construir el tabernáculo de reunión. Y como lo vemos, el Señor ordena. No solo ordena y elige los materiales, sino que también cómo se debe elaborar cada accesorio. No sugiere el Señor, mi hermano, es lo que quiero enfatizar. No pregunta a Moisés. El Señor establece cómo quiere su templo, cómo quiere el lugar donde Él quiere reunirse con sus hijos. ¿Qué indica? Que es Dios quien determina las características del templo, desde los materiales, las medidas y la forma como debe ser elaborado. Ese lugar, mis hermanos, donde la presencia del Señor se habría de hacer evidente, donde hablaría con su siervo Moisés para darles instrucciones al pueblo, establecer su voluntad, pero lo más importante, mi hermano, que al ser cada elemento del tabernáculo una figura o representación del carácter de nuestro Señor Jesucristo, es como el Padre establece desde el principio, que solamente Él tendrá relación con el hombre a través de Jesucristo, su Hijo, a quien habría de enviar como Redentor de la humanidad. Por tanto, quien no se acerque a Él por medio de Jesucristo, ¿qué cree que va a pasar? Va a ser rechazado. En el nombre que usted quiera. Mire, el Señor Jesús lo ratificó aquí, cuando estuvo en la tierra. En el Evangelio de Juan 4, en el capítulo 4, en el capítulo 14, para los que anotan. Juan 14, versículo 4. El Señor está a punto de regresar a su reino. Y le dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, ya ve que Tomás era así como medio incredulón, ¿verdad? ¿verdad? Así como algunos comprenderán, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, después de todo lo que el Señor, mire, así sucede con muchos. ¿Han escuchado la palabra santidad durante 35 años? 25, 20, 18, y todavía preguntan, ¿y qué es santidad? ¿Qué es integridad? ¿Qué es obediencia? Así como aquellos que, ¿y quién es mi semejante? Por Dios. Bueno, ustedes saben, Señor, no sabemos. ¿Cómo podemos saber el camino? Y aquí el Señor se lo aclara. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Más claro, mi hermano? ¿Se imagina este versículo, estas palabras de Jesús dichas en un foro ecuménico, como se acostumbra en la actualidad? Y aquí solamente entras al Padre a través de Jesucristo. Y Krishna, y Buda, y Juan Dieguito,
¿Y la Virgen? Pues lo siento, mi hermano, la Biblia es lo que dice es esto. Lo otro no sé de dónde lo sacaste. Sí, sí sé, de una mente corrompida. De ahí la importancia de la condición espiritual, la actitud y las intenciones del corazón de quienes pretenden acercarse a Dios. Porque si no hay una revelación de Jesucristo como el Salvador, como el Hijo del Dios viviente, no va a haber jamás relación con el Padre. ¿Sí o no? Sin embargo, vemos a millones, mi hermano. Lo que hace es muy lamentable. Hay mucho engaño, pretendiendo acercarse al Señor por medio de obras infructuosas. Llegar de rodillas a un edificio que alberga una imagen, presentándole sacrificios físicos, literalmente, dejando sus vidas ahí, pero sin cambiar su manera de ser, su manera de pensar, su manera de proceder. Por eso el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:23: semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo. Dice, pero no tiene ningún valor contra la carne. O sea, esas obras, esas conductas, esas formas, lo que hacen es justificar una fe desviada, pero no tienen ninguna fuerza contra su sensualidad, su carácter. No hay un cambio de manera de pensar, no hay un cambio de manera. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento, porque no ha habido una convicción de pecado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros somos confrontados. También el Señor dio instrucciones precisas en referencia a los sacerdotes: el diseño de sus vestiduras, su santificación, su consagración. En todo, mis hermanos, el Señor mostró cómo debemos y podemos acercarnos a Él a través de Cristo, y haciendo evidente el carácter de Cristo. El segundo pasaje corresponde a la preparación de los materiales y las instrucciones que David, ese hombre conforme al corazón de Dios, deja a su hijo Salomón para construir el templo que él había anhelado desde lo más profundo de su ser. Él sabía que necesitaba construir ese templo, un lugar donde albergar el arca de la alianza que ya había recuperado. Un templo en el cual David, vemos que no escatimó absolutamente nada. Él quería que fuese una obra exquisita desde su diseño, los materiales, una arquitectura digna del Señor. Sin embargo, mis hermanos, él sabía que no podía construir ese templo. El Señor ya se lo había dicho. Le dijo: David, tú no podrás construirme templo porque has derramado mucha sangre, has peleado muchas batallas, y el lugar que vas a construir, que se debe construir, es santo. O sea, no le está echando en cara pecado, sino el hecho de que en toda su vida fue un hombre que, aunque sirvió al Señor, pues sus manos estaban manchadas de sangre. Dice, pero lo va a construir tu hijo. Y él tomó la promesa. Eso le fue suficiente de que su hijo haría ese templo donde el pueblo se pudiese acercar a adorarle, expresarle su gratitud, sus necesidades, presentar sus ofrendas, pero sabía que tenía que ser conforme al diseño de Dios. Así se lo establece a Salomón. Ese suntuoso templo, mis hermanos, fue llamado Casa de Jehová, ordenado para el servicio de Dios, tener un punto de encuentro con el hombre. Eso era en la antigüedad, como una sombra de lo que habría de venir. ¿Qué era lo que le daba verdaderamente valor y belleza a ese templo, mis hermanos? Que Dios iba a posar ahí. Si Dios no posa en un lugar, el lugar pierde sentido. Por eso los que servían tenían que evidenciar en todo la santidad y el temor de Dios. Cuando el Señor llegó aquí a este mundo, en esos edificios ya no posaba la presencia de Dios. Habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, bajo la gracia, ¿qué es lo que le da valor al creyente, a la vida del creyente? Que Jesucristo viva en su corazón.
Somos el templo. ¿Y ese templo cómo debe permanecer? En la paz, santidad, obediencia y temor de Dios. ¿Cómo está tu templo? Empecemos a meditar un poco, mis hermanos. Recuerde que las enseñanzas son para meditarlas, reflexionarlas, hacer cambios. No es un sentido condenatorio, no es un señalamiento directo a nadie. Es la palabra de Dios que nos quiere limpiar, que nos quiere purificar. El Señor quiere una relación completa con sus hijos. El templo de Dios debe ser un lugar donde prevalezca su paz, un lugar para descanso del alma. Mire, durante la construcción de aquel suntuoso templo, de acuerdo al diseño de Dios, fue construido y no debía escucharse ningún sonido de herramientas forjadas de hierro. ¿Se acuerda que así le dijo? No forjarás, no tocarás con hierro las piedras que vas a labrar. ¿A qué se refería con herramientas forjadas de hierro? Rudimentos de hombre. O sea, tú no vas a construir el templo de Dios con tus propios pensamientos, con tus recursos, con tus ideas. Y en Primera de Reyes 6:7 ya estamos en la construcción del templo de Salomón. Primera de Reyes 6:7 dice: y cuando se edificó el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, fíjese, de tal manera que cuando las edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Se da cuenta de cómo se construyó este templo? ¿Sabe usted la dimensión? Bueno, está en la Biblia las dimensiones, pero pues, métase a investigar. Imagínese la cantidad de piedras que tuvieron que ser labradas y venir solamente a ser edificadas para que fuera una construcción llena de paz, conforme al diseño del Señor. ¿Qué simbolizaba esto? Esa quietud, ese silencio en la construcción simbolizaba la actitud de aquel que sabe escuchar, que sabe depender de la voz del Señor y que está dispuesto a obedecerla sin cuestionar. Así es como el Señor empieza a formar su carácter en nosotros. De manera que cada piedra tenía que ser labrada previamente para ser llevada a formar parte del templo de Dios. Así es como el Señor a cada uno de nosotros nos trajo desde lejos, nos labró para ser incorporados a la iglesia. En Primera de Pedro 2:4, Pedro lo entendió perfectamente y él dice: acérquense a Él. Está hablando de Cristo. La piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Pedro, ¿cómo está mostrando a Jesucristo? Como la piedra angular, una piedra viva, la principal del templo, escogida y preciosa. También le menciona como fundamento. ¿Sabe cuál es la piedra angular? La que tiene el soporte en la parte de arriba. ¿Y sabe lo que es el cimiento? La que carga toda la construcción. ¿Dónde tiene que estar Cristo? En el cimiento y en la piedra angular. ¿Y nosotros dónde somos construidos? En medio. En medio, ahí, mis hermanos. Entonces, Él muestra a nuestro Señor Jesucristo como esa piedra escogida y preciosa. Y a nosotros nos dice piedrecillas, que por su gracia y también vivas por Él, somos edificadas en su templo. No veo que tenga mucho gusto, pero yo sí. Mire, para redondear esto, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí se acuerda de esa escena? Y empezaron: no, pues unos dicen que Jeremías, que si Elías, algún profeta. Pero dice: ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué cree que preguntó eso? Porque al Señor le interesa qué piensas tú de Él. O sea, ¿quién es Jesús para ti?
O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa. Hay quien dice que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado, que es simplemente un profeta, un gran pensador. Hay una doctrina llamada arrianismo que profesan nuestros primos lejanos, testigos de Jehová, roselistas, que ellos establecen que Jesucristo no es Dios, parte de la creación. Ese se llama arrianismo. De tal manera que dice, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y es cuando Pedro hace la confesión. ¿Y qué le dice? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te reveló ningún hombre. Esto no vino de parte de nadie, sino de Dios que está en los cielos. Y dice, mas yo te digo que tú eres Pedro. Y aquí usa la palabra Petros, que es piedrecilla. Y sobre esta roca, y usa la palabra Petra, sobre esta gran mole sólida de roca, edificaré mi iglesia. Ahí está la diferencia en el idioma. Y Pedro lo entendió perfectamente. Él entendió que solamente sería una piedrecilla más de un valioso templo para Dios llamado iglesia. ¿Por qué no dijo Pedro que la iglesia era un edificio compuesto de ladrillos, sino de piedras? Y ahora regrese la mente a lo que le dije. Porque así como las piedras que se encuentran en cualquier lugar son una creación de Dios, así las ve usted en cualquier parte. De ahí fuimos tomados, labrados para formar parte del templo. Pero ¿qué son los ladrillos? Productos de la creatividad y talento del hombre, elaborados con una mezcla de materiales y procesos que provienen de la inventiva humana. ¿A qué va a responder esa creación? A su creador. Y si el hombre crea, ¿cómo cree que va a responder su creación? De acuerdo al corazón del hombre. Por eso somos piedras, no somos ladrillos. En una ocasión, hablando de esto, recuerdo que se encontraron un pastor que yo conocía con una persona que conocía a este pastor, y esta persona iba media entrada en bebida y dice: pastor, ¿no se acuerda de mí? Ay, no, pues como que no. Soy fulano de tal, yo iba a su iglesia, usted me convirtió. Y dice: pues yo creo que sí te convertí yo, porque si te hubiera convertido Cristo no estarías así. O sea, fue una respuesta sabia. O sea, lo que el hombre convierte, lo que el hombre hace, es corrupto, mi hermano. Por eso Juan 1:12 adquiere tanto sentido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no hay intervención humana. Por eso el Señor hace cosas perfectas, que nosotros estamos, parece como afanados en hacerlas imperfectas. Porque Dios no hizo cosas imperfectas, mi hermano. Ahora, ¿cómo comprobar que fuiste engendrado por Dios para ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo? ¿Cómo te puedes identificar como una piedra del templo? Pues por el fruto. Así de simple, no hay fórmula. Por tu carácter dócil, humilde y obediente. ¿Sí estoy hablando de ti? ¿Amén para quién? Analice lo que estoy diciendo. Por el carácter dócil, humilde y obediente que te identifica con la roca en la que estás siendo edificado. Tú tienes que tener la esencia de Cristo, porque el carácter de Cristo es el que se está formando en ti. ¿Sí se entiende esto? El fruto por el gozo de haber sido restaurado, de haber sido regenerado, traído de la oscuridad a la luz admirable y ahora ser templo de Dios. Ese fruto, mi hermano, allí es donde tú vas a comprobar que tú eres engendrado por Dios. Primera de Corintios 6:19.
Aquí cabe muy bien esta enseñanza. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento. ¿Por qué se menciona a Pablo como perito arquitecto? Porque él obedecía a la palabra de Dios. Alguien que haya estudiado arquitectura, ingeniería, cualquier tipo de carrera, si no es un perito, si no es alguien especializado, pues no va a poder hacer bien su trabajo. Y vas a ver en la carrera donde funcione, en el oficio que tenga, que las normas de la construcción o de su práctica del oficio, pues tienen que ser de acuerdo a lo que estudió. A Pablo el Señor le mostró su voluntad y dice: como perito arquitecto he puesto el fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro está edificando encima. ¿De qué habla? De los maestros, de todo lo que viene cuando tú estás aprendiendo la palabra de Dios. Dice: pero cada uno mire cómo edifica. O sea, ¿tú tienes el fundamento? ¿Sí o no? ¿Estás siendo edificado con la palabra de Dios? Bueno, ahora, ¿quién es el que va a edificar? ¿Quién se tiene que fijar cómo edifica? Cada uno. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, en principio no puedes cambiar el fundamento. No puedes hacer tu voluntad, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, por el fuego será revelada. O sea, va a haber un momento en que las cosas van a ¿qué? A salir a la luz. Ahora, yo creo que muchos se dan cuenta que están edificando con piedras preciosas y oro, que van a aguantar el fuego, que van a aguantar, pero ¿quién está edificando con hojarasca, con paja? Bueno, eso se va a diluir, se va a perder. Dice: si permanece la obra de alguien, ha edificado sobre el fundamento y recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, sufrirá pérdida. Aquí no está hablando de perder la salvación, pero sí hay pérdida, mi hermano, y hay pérdida desde aquí. La manera como tú estés edificando tu vida también va a ser el resultado de cómo vivan las personas que están a tu alrededor. Va a ser el resultado de tu testimonio, de cómo puedes alcanzar a los demás por medio de tu vida. Dice: aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Ahora la pregunta: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ya no son de ustedes, que ya no se pertenecen? Y esta parte muchos no la entienden. Sienten que todavía pueden hacer de su cuerpo, de su templo, de su corazón, de su vida, lo que les dé su gana. Están destruyendo el templo. Pero quien reconoce la voluntad de Dios y lo obedece, se va a convertir en ese testigo de las maravillas del Señor, en cómo la obra de Dios se va realizando poco a poco en su corazón. Vas a ser sensible a la santificación del Espíritu Santo, así como que si el reino de Dios creciera así, mira, discretamente en tu corazón, lentamente, y estás viendo los frutos, estás viendo el resultado de tu fe. En el Antiguo Testamento hay un pasaje referente a este gozo por el templo en el libro de Nehemías y de Esdras. Cuando Nehemías es llevado pues el Señor permite que tenga gracia con el rey, siendo su copero, y pues lo envía a levantar los muros, las puertas de Jerusalén, y están construyendo el templo, lo están restaurando. Y en el libro de Esdras especifica también cómo fue esta construcción. Pero lo que me llama la atención es la reacción de los judíos, de los israelitas, que habían estado en cautiverio, que habían estado bajo sujeción, que les habían tumbado su templo. Dice: muchos sacerdotes y levitas, Esdras 3:2, para que me siga.
No les había dado la referencia. Dice, muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de familia ya ancianos que habían conocido el primer templo, lloraban a voz de cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Estaban felices, contentos de que su templo fuese nuevamente levantado, tener un lugar para adorar al Señor, tener un lugar para tener ese encuentro con el Señor, porque esa era la tradición, así ellos estaban educados, eso era en el Antiguo Testamento. Mire, cuando la obra de Dios se va realizando en el corazón del creyente, cuando está siendo labrado como esa piedra que está siendo edificada en el templo, esa persona va a tener cambios significativos. Entre otros, la búsqueda de la santidad, de la paz, pero también una permanente gratitud y adoración al Señor. Su vida se va a convertir en una ofrenda de alabanza que en cada momento se vista de santidad, de humildad, de obediencia para convertirse en una ofrenda viva, agradable a Él. Y esta condición, mi hermano, se va a escuchar en la lejanía, así como el clamor de aquellos hombres que se escuchaba a lo lejos, su gratitud, sus alabanzas. Así tu vida, tu testimonio se alcanzará a ver desde muy lejos, porque la obra se está haciendo en tu corazón. ¿Cómo estás alcanzando? ¿Cómo es tu testimonio que la gente puede ver en ti algo así como un clamor de gratitud, de evidencias que Jesucristo vive en tu corazón? Porque a un corazón transformado le es imposible callar, refrenar su voz de ser agradecido por la gracia que le redimió del pecado, que le dio salvación eterna, que le hizo una piedra viva del templo de Dios. Necesitamos tomar muy en serio porque el Señor nos dice templo. Templo de Dios, oveja, novia, redimidos, fundamentados en su gracia, en su amor representado en Cristo. El cimiento donde estamos siendo edificados. Unidos con lazos indestructibles bajo la dirección de su Espíritu. Eso nos da seguridad del lugar a que pertenecemos. ¿Tú sabes a quién perteneces, mi hermano? ¿Tú sabes quién mora en tu corazón? El Señor también lo sabe y quiere habitar ahí, pero Él quiere un templo como su diseño, con sus elementos, con sus accesorios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba señalando a la iglesia como el templo, pero al servicio de Dios, porque hay una misión que cumplir. Mire, a David, ese hombre que amaba profundamente a Dios, que fue usado grandemente para su gloria, que tenía un corazón conforme al suyo, aunque anhelaba construirle un templo, no le fue permitido. No le fue permitido. Pero bajo la gracia, ahora el templo es el corazón del creyente, es tu corazón. La gloria que no le fue permitida ver a David, le ha sido concedida a cada uno de nosotros. ¿No te da gusto, mi hermano? Esto es algo glorioso. Tendríamos que tener una gratitud completa y establecer cómo estamos manteniendo este templo. Porque es lamentable ver la corrupción, el menosprecio, la contaminación que muchos creyentes hacen del templo de Dios. Esa profanación que permiten en su cuerpo, en su mente, en su corazón, cuando deberían de estar agradecidos, viviendo como si el Dios santo y temible que David adoraba y temía no fuese el mismo. En su mente entenebrecida por el pecado, por el orgullo, no han entendido que Dios es el mismo, fuerte, celoso, temible, que no pueden habitar en un lugar que no sea santo. ¿Sí cree eso, mi hermano?
El Señor nos está hablando a todos. Es el mismo Dios que continúa diciendo: sean santos porque yo soy santo. Entonces, iglesia, es tiempo de considerar el templo de Dios, o sea, tu corazón, tu vida, como el lugar donde el Señor quiere posar. Dale la misma dimensión que le da Dios a su templo. Es tiempo de renunciar a lo que impida que como piedras seamos construidos en este templo. Es tiempo de hacer que todo aquello que resulte innecesario para adornar el templo de Dios sea eliminado, mis hermanos. Es tiempo de caminar todos los días con los pies descalzos, porque el lugar donde pisamos es santo. Si tú te dices hijo de Dios, cada paso que das, estás en la tierra santa de Dios, mis hermanos. Recuerden algo: todo va a pasar. Los cielos van a ser conmovidos, la tierra con todo lo que tiene será pasado por fuego, el tiempo no será más. ¿Y qué es lo único que va a prevalecer? ¿Qué es lo que Dios va a guardar? Su iglesia, su templo, su novia, sus ovejas, sus redimidos. Por eso dijo el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, entender que esto es por gracia, no por mérito de ninguno de nosotros, sino por el Padre que nos amó, que extendió su misericordia por medio de Jesús. Atendamos, mis hermanos, atendamos con temor y temblor, con amor y gratitud a todo el consejo de Dios que hemos escuchado, para que ese lugar donde Él viva sea un lugar grato a Él. Y tiene que ser como Él lo diseñó. Porque Él dijo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tú puedes edificar tu vida como a ti se te pueda antojar. Tú puedes pensar como tú creas conveniente, pero si no está dentro del rango del pensamiento de Dios, ¿qué estás edificando? Hojarasca, paja, va a ser destruido. Es triste, mis hermanos, ver millones de creyentes, todavía como los judíos de aquel tiempo, que le dijeron al Señor: Señor, ¿ya viste estos edificios? ¿Ya viste este templo? Y el Señor, ¿qué contestó? Y le dijo: en verdad te digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué creen? No quedó nada. Les quedó un muro que les sirve para recordar, que le han dado un significado místico, un valor especial en cuanto a su forma de percibir el culto que le rinden a Dios, donde todavía el Mesías para ellos no ha regresado. Pero de todo aquello no quedó ni piedra sobre piedra, ¿verdad? Edificios que solamente eran la sombra de lo que había de venir y que quedaron destruidos tal como el Señor lo dijo 70 años después. ¿Cuántos deberíamos estar eternamente agradecidos al ver cómo el Señor, pudiendo vivir en un hermoso templo adornado con joyas, metales preciosos, objetos artesanales, prefirió la calidez de un corazón arrepentido, santo y humilde? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está la casa del Señor? El Señor diseñó, el Señor eligió los elementos para construir cada uno de ellos. ¿Cómo podemos ahora construir nosotros, mis hermanos? ¿Quieren saber cómo construir? ¿Cómo seguir manteniendo ese templo? Porque el Señor quiere habitar nuestro corazón. Esto no descalifica a nadie como hijo de Dios, pero a lo mejor sí nos descalifica como quienes tenemos que tener el templo bien en orden, limpio. Vamos a ver cómo lo vamos a mantener.
un elemento muy importante es la santidad. Procuren la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Pedro dijo en primera de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y dice, y si invocan como Padre a aquel que juzga la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinaje. ¿Tú invocas como Padre al Señor? Entonces, esto es para ti y para mí. Otro ingrediente muy importante, la santificación. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Y quiero aclarar algo. La palabra fornicación siempre se quiere enmarcar en la parte de la sexualidad. Pero la fornicación tiene que ver con todo aquello que tú haga que adulteres, que voltees los ojos a otras cosas, que hagas un adulterio espiritual, que forniques con otro tipo de cosas, los placeres del mundo, las seducciones. Obviamente entra todas las conductas lascivas, lujuriosas, los malos hábitos. La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo que nos pueda separar de Dios. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otro ingrediente bien importante, la integridad. Estamos construyendo el templo, estamos manteniendo el templo. Dice Filipenses 4:8, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en esto piensen. ¿Cómo andan tus pensamientos? ¿Cómo andan tus argumentos? ¿Cómo anda tu actuar? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es de buen nombre? ¿Es honorable? ¿Da dignidad a Dios? Integridad. Otro, la obediencia. Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo, si alguno me ama, ¿quién ama al Señor? Porque ahorita ya no muchos. ¿Quién ama al Señor? Si alguno me ama, mi palabra guardará. Pero no la va a guardar en el armario, ¿verdad? O sea, significa la va a obedecer. Y mi Padre lo amará. ¿Por qué crees que el Padre va a amar al que obedece? Porque se alegra. Mi hijo obediente. ¿Usted no se alegra cuando su hijo es obediente? Claro. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me envió. Mire, hay quienes creen que las obras son suficientes para agradar a Dios, y en el aspecto de hacer cosas aparentemente buenas o excelentes, como dicen algunos, crean que con eso van a chantajear al Señor. Primera de Samuel 5:22, cuando Saúl desobedece, Samuel le pregunta, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y los sacrificios como en la palabra, que la palabra sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros. Entonces, mis hermanos, tus obras delante de Dios, comparadas con la obra de nuestro Señor Jesucristo, jamás dejará de ser un trapo inmundo delante de Él. No le presentes tus obras, preséntale una vida de obediencia. Que levanten la mano los que son obedientes a Jesús en todo lo que Él dice. ¿Y será lo que espera Jesús de nosotros? ¿Sí o no? ¿No espera de eso? El Señor no espera que obedezcamos. Ya ve, todavía hay quien dice que no. Otro ingrediente muy importante, la fe.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y hay creyentes que solamente creen, pero como si Dios no existiera. Por eso siempre les digo, hay una gran diferencia entre creer a Dios y creerle a Dios. Cualquiera puede creer en Dios. Pregúntele ahorita que salga todos. Y profese la religión que profese, piense como piense, va a decir que sí. Pero ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en sus palabras de vida eterna? ¿Cuántos creen en su consejo? ¿Cuántos creen en sus mandamientos para que sean obedecidos? Fe. Amor por la palabra de Dios. Qué gran ingrediente, porque ese es nuestro alimento. Esa es la lámpara que ilumina nuestro caminar. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vaya que David amaba la palabra de Dios. ¿Usted cómo la ama? Ya sea escrita, expresada. Hay hasta quien se duerme leyendo y dicen: ay, es que yo nada más agarro la Biblia y me da sueño. Es la paz del Señor. Pero se puede pasar 8 horas viendo series en la televisión. Hay todos nerviositos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo para meditarla? ¿Cuánto tiempo para hacerla tuya? Pero estás al tanto de todos los capítulos de lo que te gusta. Perseverancia en Jesucristo, en su conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la intención. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos con Él. Aquí lo tenemos que estar intentando día a día, llegar a esa estatura. Un ingrediente muy importante, la negación al pecado, la negación al yo, al yo-yo. Y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. ¿Y la cruz para qué es? Para que ahí sacrifiques, crucifiques espiritualmente todo aquello que te está separando de Dios. Sí, Señor, sí quiero caer en esto, pero crucifico mi carne. Me niego a mí misma, me niego a mí mismo. No lo tomo, no lo fumo, no lo agarro, no decido, no voy. Porque te quiero seguir a ti. Negación al pecado. ¿Sí sabes lo que te aparta de Dios? El pecado. ¿A quién le conviene negarse al pecado todos los días? ¿Qué cómodo es decir, soy cristiano, tengo mi relación con Dios y estoy pecando y pecando? ¿Usted cree que esa relación existe? Por misericordia estamos. En el Antiguo Testamento ya nos... Y bueno, para concluir, un corazón de adorador. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué dijo en espíritu y en verdad? Porque hay adoradores que no son espirituales y son mentirosos. Y los puedes ver religiosamente cumpliendo sus actividades, levantando las manos, haciendo muchas cosas, cumpliendo deberes cristianos, pero su adoración es falsa. No es Jesús el que gobierna, son otras las intenciones del corazón. Dice, porque el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad,
es necesario que le adoren. Mis hermanos, Cristo solo habita en el corazón de adoradores verdaderos, santos, íntegros, que profesan su fe con temor y temblor. Por eso se santifican, por eso procuran vidas santas, apartadas de pecado, en pensamiento, en expresión, en hechos. Por tanto, se engaña a quien se considere templo del Espíritu y no se preocupe de su santidad, de su integridad, en su actuar, en su pureza en el hablar, en su crecimiento espiritual. Solo queda una pregunta final. ¿Cómo consideras tu corazón como templo de Dios? ¿Cómo lo consideras? ¿Será un punto nada más de encuentro ocasional con el Señor? ¿O es un lugar digno de ser habitado de manera permanente por Cristo? Medita en ello, mi hermano. Y en esa meditación te voy a pedir que hagamos una oración, una meditación.